Hola a todos y todas. Vamos a revisar el problema número 3 de la tutoría 5 de electromagnetismo. Así que vamos a mirar este circuito. Entonces nos dicen, encuentra la lectura del voltímetro del siguiente circuito. Ya, bueno, en palabras sencillas nos están pidiendo cuál es la caída de tensión o cuál es el voltaje que está pasando por estos dos terminales, o sea, por la resistencia en este caso de 5 ohm. Ya, vamos a reescribir el circuito, como ya lo hemos hecho en algunos casos, para ordenarnos un poco y dejar algo, ¿cómo se llama esto?, más organizado el problema. Si se fijan, en este sector de acá tenemos un nodo, comillas, que es un poco engañoso porque en verdad nos hace pensar que son como que es una configuración un poco más difícil para poder analizar, pero en verdad aquí tenemos un cortocircuito o un cable que está como unido, donde no hay ninguna resistencia pasando. Entonces, obviamente podríamos traducir a esta parte del circuito como que son tres resistencias en paralelo. Entonces, el equivalente de este circuito sería algo así. Voy a poner aquí los 5 ohm. Perdón. Aquí sería la resistencia de 10. Tendríamos entonces en paralelo también la resistencia de 5 y en paralelo la resistencia de 2 a estas. Entonces, si se fijan, es exactamente el mismo circuito, pero reescrito de una manera un poco más amistosa. Entonces, como pueden ver, acá tenemos un sector donde son circuitos en paralelo que podemos simplificar y que lo vamos a hacer ahora. Esto es un volto. Perdón, acá. Vamos para allá entonces. Nos va a quedar lo siguiente. Entonces la resistencia equivalente en estas tres resistencias debería ser algo así. 1 partido por la resistencia equivalente sería 1 sobre 10 ohm más 1 sobre 5 ohms más 1 sobre 2. Vamos a poner esto un poco más claro. Acá, acá, ahí. Entonces el factor común es 10. Esto nos da 1 más 2 más 5, que nos da un total de 8 décimos. Y que si damos vuelta, porque acuérdense que es el recíproco de la resistencia equivalente, nos da una resistencia equivalente de 10 sobre 8 ohm. ¿Qué es eso? Entonces, reescribiendo nuevamente el circuito para ver qué tal nos da. Entonces tenemos una resistencia de 2 ohm acá. Nos va a quedar exactamente la misma aquí, la de 5. Y finalmente la que acabamos de reducir, que son 10 octavos de ohm. Entonces estas quedan en serie. Y como ustedes pueden ver, bueno, podemos simplificar nuevamente. Vamos a reescribir otra vez el circuito. Nos va a quedar una resistencia de 2 ohm acá. Perdón ahí. Y 10 octavos más 5 son 5 por 8, 40, más 10 son 50 octavos. Y que bueno, debería haber simplificado. 50 octavos son 25 cuartos. Ohm. Y tenemos eso. Así que obviamente aquí tendríamos que sumar las resistencias que quedaron en paralelo para poder terminar con esto. Y nos daría un resultado de, vamos a hacer el cálculo un poquito acá, 1 sobre la resistencia equivalente. Debería ser 1 sobre 2 más 4 sobre 25. Y el resultado de esto nos da, esto va a ser 50, acá abajo. 25 arriba. 2 por 4 son 8. Y nos da un resultado entonces para la resistencia equivalente, que lo voy a dar vuelta al tiro, de 50 sobre 33 ohm. Y eso nos da el resultado final para nuestro circuito de ohm, el circuito más simplificado,
que podemos calcularlo ahora porque tenemos un volt acá. Y 50 sobre 33 son 1.52, más o menos. Ya tenemos eso ahí, aproximadamente. Entonces, podemos calcular a través de la ley de Ohm la corriente que pasa por esta resistencia, ideal, obviamente. Vir, tenemos un volt, es igual a la corriente por 1.52 ohm. Y eso nos da un total de, vamos a calcularlo al tiro, 1 sobre 1,52, que nos da 0.66, más o menos. Ampere. Vamos a confirmar. 1,52. Sí, estamos bien. Tenemos eso ahí. Ahora, como sabemos esto, vamos a ir escribiendo con rojo. Entonces, aquí pasan 0.66 ampere a 1 volt. Entonces vamos hacia atrás. Sabemos que esta resistencia de acá proviene de 2 en paralelo. Por ende se conserva la diferencia potencial que teníamos ahí pasando. Entonces, que sabíamos que era 1 volt. Entonces, por esta pasa 1 volt. Y por esta también pasa 1 volt. Y por ende podemos escribir también la corriente que pasa por ellas. Entonces vamos haciendo los cálculos. Nuevamente vir, podemos ver acá, el voltaje es 1, la resistencia es 25 cuartos, para poder ir resolviendo aquí ya. Así que el resultado final debería dar, si no me equivoco, 1 sobre... paréntesis, vamos a poner aquí 25 partido en 4. Eso nos da 0.16. Lo vamos a poner con otro color. 0.16 ampere para este sector. No vamos a resolver esta porque está fuera del circuito que nos interesa. Acuérdense que nos interesa saber cuál es el voltaje que marca en esta resistencia. Entonces vamos al paso que viene después. Nos devolvemos nuevamente. Sabemos que esta resistencia proviene de dos en serie, perdón, que son estas dos de aquí. Y sabemos que se conserva la corriente. Entonces, obviamente, por ser un circuito en serie, entonces por esta de acá pasa una corriente de 0.16 ampere. Lo cual con estos datos ya nos permite saber nuevamente por la ley de Ohm cuál es el voltaje que pasa por esta resistencia. Entonces tenemos, el voltaje va a ser 0.16 por 5, que en este caso sería, vamos a multiplicarlo al tiro, 0.16 por 5, y eso nos da 0.8. Y que podemos revisar aquí, que es coincidente con la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Bueno, volt, por supuesto. ¿Ya? Y eso sería todo. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.